Capítulo 1151. Designando a un sucesor. Después de un buen rato, el viejo Xian dijo en voz baja. Tal vez los huesos viejos como nosotros deberían morir. Li Qiye se rió y dijo. Si todavía quieres seguirme hasta allí, te doy la bienvenida. Pero como dije antes, todavía necesito que lleves todo eso. Aquí, se puso serio. Esto es lo único que puede ejercer presión sobre tu templo. De lo contrario, tú solo no eres suficiente allí. Si lo tienes contigo, sería una historia diferente. Dado que lo has estado protegiendo y puliendo durante tantos años, confío en que puedes usarlo a voluntad. Li Qiye dijo. Definitivamente puedes venir, pero sin eso, ¿quién sabe a qué te enfrentarás una vez que estás allí? Si tienes suerte, entonces encontrarás un enlace débil, pero si no, incluso un emperador inmortal debe pagar un alto precio. Cosas como esta han sucedido antes. El viejo Xian reflexionó de nuevo después de escuchar esto. Eventualmente preguntó, ¿a quiénes está eligiendo su excelencia para las tropas esta vez? Li Qiye respondió, tienes una idea equivocada, nunca he obligado a nadie a unirse. Además, todos tienen sus propias ideas. Probablemente lo escuchaste de Bin Yu, pero esa campaña no fue por mi deseo. Simplemente querían apostar. El anciano había escuchado historias del emperador inmortal Bin Yu, pero no conocía ninguno de los detalles. ¿No me crees? Li Qiye sonrió en broma. El viejo Xian respondió rápidamente. No, si no confío en su excelencia, ¿en quién más puedo confiar? Este humilde está dispuesto a seguir las órdenes de su excelencia. No está mal. Muy bien, declara tus condiciones. Li Qiye sonrió. Todos sabían que no había almuerzo gratis en este mundo. El viejo Xian respondió. Este humilde no se atreve a pedir mucho. Si su excelencia tiene verdadero éxito en el futuro, solo quiero una parte, nada más. Entiendo, al igual que el objeto que esconde tu templo. Si puedes obtener otra parte, entonces puede hacer que el templo del dios de la guerra brille otra vez. Li Qiye comentó con emoción. Realmente es algo bueno. El viejo Xian agregó conmovedoramente. De hecho, incluso este pequeño no lo ha visto con sus propios ojos. Solo escuché al antepasado decir que es verdaderamente raro en este mundo, algo con lo que todos los cultivadores soñarían. Bien, siempre que podamos sobrevivir, puedes elegir algo que necesites, prometió Li Qiye. Gracias, su excelencia. El viejo Xian respiró hondo. Era hora de que el templo del dios de la guerra cambiara sus caminos. Para él, esta fue una gran apuesta, todo por el bien del templo. Si él fallara, entonces terminaría allí, las generaciones futuras aún estarían protegidas por los otros antepasados. Sin embargo, si tuviera éxito, entonces vendría una nueva era brillante. Entonces prepárate bien, ese día llegará pronto. Li Qiye se levantó y desapareció rápidamente de la puerta. El viejo Xian murmuró después de su partida. Después de tantos años, es hora de que mis viejos huesos se enfrenten a la muerte. Se volvió callado en este punto. Las existencias que han vivido durante mucho tiempo, al sellarse a sí mismas, se separaron en dos bandos cuando enfrentaron la muerte. El primer grupo la enfrentaría con calma, mientras que el otro se vería afectado por el miedo. Li Qiye regresó al incienso de purificación y convocó a los discípulos más jóvenes. Nanu Weiren, Xu Pei, Ku Daoli, Zhang Yu y Luo Fenghua. Fuera de estos cinco, Li Qiye también llamó a Tu Buyu. Hoy, este joven grupo tuvo logros bastante sobresalientes. Por supuesto, todavía había una brecha considerable entre ellos y los genios supremos, pero seguramente se convertirían en paragones virtuosos en el futuro. Xu Pei fue especialmente excelente con su meticuloso cultivo. Su poder oculto era el más fuerte entre ellos. Los 6 llegaron. Aunque Tu Buyu era mucho mayor que Li Qiye, solo era el segundo hermano. Li Qiye miró al grupo y lentamente habló. Estoy muy feliz de ver sus logros actuales. Este es el fruto de sus esfuerzos. En estos días, eran capaces de manejar las cosas por sí mismos. Los discípulos del pico de Jade Purificador también se han convertido en un fuerte pilar de la secta, lo que le da la esperanza de un futuro mejor. El grupo se paró respetuosamente ante él. Hoy, su primer hermano estaba disuadiendo al mundo, por lo que estaban un poco restringidos con la formalidad. Li Qiye continuó. No iré por las ramas después de llamarlos a todos aquí. El asunto principal es decidir al sucesor de la antigua secta Incienso de Purificación. Después de escuchar esto, el grupo fue sorprendido y se miraron confundidos. Todos aquí sabían que el principal descendiente de la secta debería ser su primer hermano. Solo Tu Buyu estaba despreocupado entre el grupo. Sabía muy bien que un lugar pequeño como el Incienso de Purificación no podía detener el avance de su primer hermano.
En su opinión, Li Qiye algún día abandonaría este mundo. Solo los 9 cielos le permitirían irrumpir a su antojo. Él la señaló y lentamente declaró: el próximo sucesor de la antigua secta incienso de purificación será Xu Pei. Esto hizo saltar a Xu Pei. Los otros también la miraron porque esta noticia llegó demasiado pronto para todos. Ella estaba bastante confundida. Esto vino sin ninguna advertencia. Incluso los ancianos de la secta no hablaron de esto. Nadie esperaba que su primer hermano decidiera repentinamente al próximo sucesor. Todos sabían que la maestra de secta aún era joven. Además, él era el sucesor actual. Establecer un nuevo sucesor era algo que toda la secta no esperaba. Sí, tú. Li Qiye asintió. En el pasado, te faltaba coraje, pero los años de entrenamiento han compensado tu deficiencia. Eres suave pero no débil, lo que te permite ser flexible además de tener una gran sabiduría y visión. Asumirás la gran responsabilidad de cuidar al incienso de purificación en el futuro. El grupo todavía estaba aturdido. Había una razón por la cual Li Qiye eligió a Xu Pei. Aunque Luo Fenghua tenía las mejores aptitudes entre ellos, también era el más orgulloso. A veces, sus acciones eran demasiado radicales y apresuradas. En cuanto a Nanu Airen, era astuto y flexible, pero tenía una tendencia a exagerar de una manera grandiosa. Además, su corazón no era lo suficientemente firme tampoco. El que tenía el corazón más fuerte entre ellos era Zhang Yu. Sin embargo, era inflexible mientras carecía de sentido de la astucia, era inteligente sin sabiduría. El segundo mejor candidato para el puesto fue, de hecho, Ku Daoli. Tenía el corazón y el conocimiento para esto, por lo que fue una muy buena elección. Desafortunadamente, se unió a la secta antes que Xu Pei y no se atrevió a rehacer todo como Zhang Yu. Por lo tanto, estaba predeterminado que su cultivo futuro no sería tan fuerte como el de Xu Pei. A partir de ahora, todos ustedes deben hacer un buen trabajo ayudando a su primera hermana. Li Qiye habló solemnemente con una presencia majestuosa pero intimidante. El grupo entendió que esto no era un capricho momentáneo. Su primer hermano ya había tomado esta decisión. Además, debido a su posición suprema en sus mentes, naturalmente obedecerían su orden. El grupo respetuosamente respondió: tranquilícese, primer hermano, seguiremos a la primera hermana y llevaremos al incienso de purificación a una nueva gloria. Xu Pei comenzó: primer hermano, la maestra de secta, a decir verdad, este no era el momento de elegir un nuevo sucesor porque la maestra de secta aún era muy joven. La maestra de secta tiene su propio camino. Suavemente agitó su manga. La responsabilidad recaerá sobre tus hombros en el futuro. Trabaja duro. El grupo no se atrevió a cuestionar más la decisión e hizo una reverencia. Los ojos de Li Qiye se movieron hacia Tubuyu. Hermano, todavía son jóvenes y el camino es muy largo. Necesitarán tu orientación y apoyo en el futuro, así que te promoveré a ser el guardián de la secta. No me atrevo a rechazar la solicitud del primer hermano. Definitivamente haré todo lo posible para contribuir al incienso de purificación. Tubuyu se postró en el suelo y respondió rotundamente. Tenía mucha más experiencia que el grupo de Xu Pei. De hecho, si no fuera por su edad, hubiera sido apto para ser el maestro de secta. Sin embargo, teniendo en cuenta su personalidad también, era más apropiado para él actuar detrás de escenas. Finalmente, Li Qiye asintió con la cabeza y dijo: bien, todos ustedes pueden irse ahora. Necesito hablar con los ancianos. La mayoría del grupo se fue, el único en quedarse atrás fue Nanu Airen. Deliberadamente se quedó unos pasos atrás. Li Qiye lo miró y le preguntó: Wairen, ¿tienes algo que decir? En el pasado, Nanu Airen fue la primera persona en seguirlo, por lo que hoy, Nanu Airen seguía siendo el más cercano a él entre el grupo. Primer hermano, ¿quieres irte? Miró a Li Qiye con una mirada triste. Capítulo 1152. Replanteo. Li Qiye sonrió después de escuchar a Nanu Airen. Ese día llegará con el tiempo. Cuando sea hora de irme, tendré que hacerlo. Nanu Airen lo miró y preguntó: ¿volverás? Su corazón estaba lleno de gratitud. Todo lo que tenía hoy fue gracias a Li Qiye. Sin Li Qiye, no sería alguien en la actualidad, y lo mismo podría decirse del actual incienso de purificación. El camino hacia el Gran Dao es interminable. Si el destino lo permite, nos volveremos a ver. Li Qiye le palmeó suavemente el hombro y dijo: Wairen, uno no puede negar tu astucia y buena naturaleza, pero eres muy evasivo y propenso a darte por vencido. El cultivo requiere perseverancia. Es un camino muy solitario, así que si puedes trabajar en tu corazón, podrás demostrar tu valía en el futuro e ir más allá. Li Qiye no le pasó nada.
Wairen ya había cultivado leyes de mérito del incienso de purificación, por lo que Li Qiye solo quería señalar las fallas en su carácter. En cuanto a talentos, era peor que Luo Fenghua y Xu Pei. Aunque su mente rápida lo hacía bueno para leer a las personas, no era algo que pudiera ayudarlo en su cultivación. Recordaré muy bien las palabras del primer hermano y sin dudas volveré a evaluarme. Nan Wairen se inclinó. Si otras personas le dijeran esto, él no habría escuchado debido a su personalidad, pero memorizaría firmemente las palabras de Li Qiye. Li Qiye dijo sonriendo. Ve. Los hombres son ambiciosos y sus corazones siempre se desviarán a reinos lejanos. Habrá despedidas, así que no hay necesidad de estar triste. Primer hermano, cuídate. Nan Wairen se arregló la túnica y se inclinó respetuosamente una vez más. Aunque sabía que su primer hermano podría no irse de inmediato, su partida era inevitable. Quizás en ese día, él no tendría la oportunidad de decir adiós. Li Qiye suspiró después de que el chico se fue. A través de los largos años, este tipo de despedida ha sucedido tantas veces que se había acostumbrado a ella. No había nada que él pudiera hacer. Al igual que Bu Liangxian había dicho anteriormente, nada en este mundo podría detener su camino. Nadie sería capaz de frenarlo. Él siempre caminaría hacia adelante con valentía. Incluso Qian Suyun no pudo evitar que siguiera este camino sin retorno, sin remordimientos y sin titubeos. Lo único que tenía que hacer era llegar al fin del mundo. Poco después, anunció públicamente su voluntad de designar a Xu Pei como la próxima sucesora al resto de la secta. Todos los escalones de la secta se sorprendieron después de escuchar esto. Todos tenían los mismos pensamientos. La maestra de secta aún era joven y Li Qiye era el sucesor actual. Por lo tanto, no entendieron por qué de repente tomó esta decisión. Muchos discípulos estaban perdidos y no sabían lo que estaba pasando. Sin embargo, en el incienso de purificación, la voluntad de Li Qiye fue absoluta. Entre jóvenes y viejos, las palabras de nadie tenían más peso que las suyas en este momento. Él tenía absoluta autoridad y estado absoluto en las mentes de los discípulos, por lo que su voluntad se llevará a cabo. Si, por ejemplo, Su Yonghuang fue quien designara al próximo sucesor, muchos discípulos estarían convencidos de su elección, pero no todos ellos. Este no fue el caso de Li Qiye. Nadie sentiría que algo estaba mal ni expresaría su objeción a su decisión. Solo mostrarían obediencia y ejecutarían sus órdenes convincentemente. Aunque los discípulos más jóvenes todavía estaban bastante confundidos, algunas personas mayores como Gu Tieshou, que siempre habían apoyado a Li Qiye, se dieron cuenta de algo. Un verdadero dragón eventualmente despegará un día. Gu Tieshou suspiró. Se elevará a los 9 cielos y abandonará su hogar. Entendió que el incienso de purificación era un estanque, que era demasiado pequeño para Li Qiye. No había forma de que se quedara aquí para siempre. De hecho, sabía que no era solo Li Qiye. Su Yonghuang, Li Xuanyan y Chen Baojiao tampoco se quedarán aquí por el resto de sus vidas tampoco. Estaban destinados a asomarse sobre los 9 mundos porque esta era su verdadera búsqueda. Después de hacer los arreglos apropiados, Li Qiye estaba listo para irse al mundo espiritual celestial, pero antes de que fuera el momento de su partida, se encontró con Bu Liangxian. Debería ponerme en marcha. Él la miró y dijo. Fuera de encontrar a la maestra de secta, también tengo que concluir algunas cosas durante este viaje al mundo espiritual celestial. Ella sostuvo su mano y dijo en serio. Todo necesita un final. Espero que puedas caminar sin cargas ni preocupaciones en el futuro. Li Qiye sonrió y miró la belleza que tenía ante él. Cuando llegue de vuelta, será el momento justo para casarme contigo. Esta es la frase que quería escuchar más en esta vida. Ya estoy satisfecha al oírte decirla. Ella acarició sus mejillas y continuó suavemente. Pero no puedo casarme contigo. Incluso si nos casáramos, no puedo seguirte por siempre. No importa en qué mundo te estés quedando en el futuro o si has abierto un nuevo mundo por completo, no quiero ver la posición detrás de ti vacía. Ella continuó. Alguien tomará la posición de la reina imperial. Una persona llena de vida e inteligencia que puede acompañarte hasta el final. Ella siempre te apoyará incondicionalmente. Gracias a ti, ella puede tolerar y perdonar a todo el mundo, ella también planeará todo para ti. Al mismo tiempo, ella también es la persona que más confía en ti, independientemente de las circunstancias. Ella siempre será tu piedra angular intransigente. Pero lo más importante, ella debe ser lo suficientemente capaz con fuerza y experiencia para reprimir a tus seguidores y exigir respeto de ellos. Bu Liangxian concluyó con esta frase. Solo una mujer así puede ser tu esposa y asumir la posición de la reina imperial.
Sus ojos estaban llenos de resolución después de hacer su declaración. Li Qiye la abrazó con fuerza y dijo en voz baja. Lo entiendo. Es una verdadera lástima que no hayas nacido en esta generación. Ella abrazó a su amante y declaró en un tono suave pero firme. La habrá, definitivamente habrá una mujer así, lo sé. El corazón de Li Qiye era bastante pesado cuando la sostuvo en sus brazos. No te acompañaré demasiado lejos, ya que presidiré al incienso de purificación en tu lugar. Ella habló. Eres el enemigo de la secta altísima, regresará un día, pero si Magu y yo estamos aquí, la secta no se atreverá a hacer nada. Ve a mundo espiritual celestial con tranquilidad, esperaré tu regreso. Él le dio un profundo y apasionado beso como si estuvieran a punto de fundirse en uno. Las chicas fueron a despedirlo. Después de verlos, Li Qiye sonrió y dijo. Incluso si acompañas a un amigo a lo largo de 1000 millas, igual tendrás que separarte del final. Regresen ahora y entrenen bien. Espero ver mejoras en sus físicos inmortales antes de subir allí. Li Xuanyan y Chen Baojiao le dieron un abrazo profundo y le dijeron. Joven maestro, ten cuidado. Incluso Bai Jianzen le dio un abrazo sin decir nada, se mantuvo fiel a su personalidad. Li Qiye la miró y suavemente apartó el cabello de su frente mientras hablaba en un tono serio. No dudo de tu talento. De hecho, nadie en el contemporáneo es tu rival con respecto al Dao de la espada. Tus talentos son dignos de orgullo. Bai Jianzen permaneció en silencio como una espada que aún tenía que dejar su vaina. Lo que no encuentro suficiente en ti es tu falta de voluntad para soltarte. Li Qiye continuó. La espada no es un arma fría. De hecho, después de embarcarte en este camino, debes intentarlo y sentirlo. La espada y su Dao tienen emociones, no es solo una herramienta asesina. Hizo una pausa antes de explicar. Si, por ejemplo, solo la consideras como un arma y un camino de cultivo, incluso cuando te pares en la cima, no podrás romper el límite real. Después de la cima y el límite está un Dao aún más grande. Más allá del límite. Sus ojos se unieron con un destello increíble. Sí, más allá del límite. Agregó. Este camino puede llegar muy lejos. Durante millones de años, muy pocos emperadores inmortales pudieron dedicar toda su vida a un arma para alcanzar el Dao y se convirtieron en los últimos portadores de la voluntad del cielo. Podría decirse que tu patriarca, el emperador inmortal Yeti, era casi uno de ellos. Continuó. Sin embargo, quiero que comprendas que el camino que tomó no es el tuyo. Ese camino se hace cada vez más estrecho y, al final, sin mencionar que lo superarás, me temo que le resultará difícil incluso alcanzar su nivel. Bai Jianzen no fue la única que escuchó atentamente, las otras chicas también prestaron gran atención. Sabían que este era el fundamento del Gran Dao. Él la estaba instando a revelar un camino para ella, un camino que no había visto antes, para poder emprender el verdadero camino hacia el Gran Dao. Capítulo 1153. Despedida. Li Qiye bromeó jugando con su cabello, pero su tono era muy serio. No estoy menospreciando al Gran Dao de tu patriarca, pero no podrás caminar por su camino. Cortó sus 7 emociones y 6 deseos, así como todos los lazos con el mundo terrenal. Además, cortó todo sobre sí mismo para embarcarse en un camino cruel y sin emociones. Viajar solo en este mundo, esa fue su elección. Li Qiye explicó lentamente. Aunque finalmente se convirtió en un emperador inmortal, perdió demasiadas cosas en su vida. Además, él también lastimó a aquellos cercanos a él, a sus amantes y a quienes amaba. Bai Jianzen estaba callada. Ella comenzó a cultivar el Dao de la espada a una edad temprana, por lo que naturalmente entendió el Dao de la espada en su tierra sagrada. Continuó pacientemente. Has avanzado con tu espada enloquecida que proviene del Dao de tu tierra sagrada. En cuanto a tu espada budista, está derritiendo lentamente las emociones negativas de tu Dao mientras la transforma en un camino recto de reyes. Él le dirigió una mirada seria en este punto y habló solemnemente. Pero aún no has hecho lo suficiente. Tu corazón y tu espada aún no se han abierto. No pueden aceptar algo aún mayor. Solo cuando abras tu corazón entenderás que hay otras cosas además de la espada. No te detengas en la frialdad y la violencia. Él le recordó por última vez. Recuerda que la espada es más que un arma o una herramienta para matar. Tiene emociones, por lo que debes sentirla con tus propias emociones para sentir realmente su existencia. Bai Jianzen respiró hondo y se inclinó respetuosamente. Grabaré tus consejos en mi mente y los comprenderé cuidadosamente. Sé que puedes hacerlo o no te habría elegido. Li Qiye se rió entre dientes y asintió con la cabeza. Tenía una cosa más que decir, pero dudaba. Li Qiye se dio cuenta de esto y le dijo. Adelante, di lo que quieras.
Dado que te vas a quedar conmigo, significa que eres una de nosotros, por lo que no hay necesidad de ser tan reservada. Finalmente preguntó. ¿Qué le pasó a nuestro patriarca? Licky ya había mencionado este tema antes y reveló que el final del emperador inmortal Yeti no había sido muy bueno. Este problema había estado pesando en su mente. Después de todo, él era el patriarca de la tierra sagrada de la espada divina y también su emperador inmortal. Él sonrió mientras la miraba. No es que no quiera decírtelo, pero no es el momento adecuado. Una vez que entres en un camino justo acorde con un rey de la espada con un Dao que te pertenece, te lo diré entonces. Después de todo, no sé qué tipo de efecto tendrá en tu corazón Dao. No te preocupes, cuando llegue ese día, te lo diré incluso si no me preguntas. Después de escuchar esto, ella asintió suavemente sin continuar con el asunto. Ir por el camino equivocado puede devastar a otros, pero también perjudicará al usuario. Licky ya explicó. Necesitas solo el Dao, busca compasión y comprende la espada. Con esto, podrás romper el límite del Dao de la espada y abrir un camino sin precedentes destinado solo para ti. Ella meticulosamente recordó cada una de sus palabras. Mientras tanto, mirando su comportamiento, Licky también la estaba aprobando en secreto después de saber que no seguiría los pasos de su patriarca. Como emperador, el emperador inmortal Yeti fue un tema candente de debate, pero al mismo tiempo, nadie realmente quería hablar sobre su destino final. Jefe, espere un poco, este humilde está aquí para despedirlo. En el momento de la separación, un cuerpo ruidoso gritó y se apresuró a una velocidad extrema. Era Pequeño Otoño. Mientras brillaba con una luz dorada, se precipitó por el cielo como un rayo dorado. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Licky y gritó infelizmente. Jefe, no le importan en absoluto mis sentimientos. Si te ibas a ir, deberías haberme dicho. Esto realmente hiere mi pequeño y lindo corazón. La apariencia juguetona de Pequeño Otoño hizo reír a las chicas. Sabían que nada bueno vendría de sus travesuras. Licky le echó un rápido vistazo y dijo. No pierdas mi tiempo, tírate un pedo si tienes que hacerlo. Pequeño Otoño se rió alegremente y dijo. Jefe, escuché que quieres ir al mundo espiritual celestial. Es un vasto mundo acuático con la cúpula celeste, el océano de huesos. Luego está el continente perdido parada divina, así como muchas bellezas gentiles y tiernas. Está bien, no hay necesidad de ser tan poético. Compórtate y quédate aquí, ni siquiera pienses en ir al mundo espiritual celestial. Licky lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Su expresión se volvió amarga de inmediato y habló como si hubiera sido perjudicado. Jefe, no puede tratarme así. Este humilde es tu perro leal. Tengo que seguirte a donde sea que vayas para servirte con lo mejor de mis habilidades. Licky en vez lo fulminó con la mirada. Deja de parlotear. ¿Cómo va tu cultivación de la escritura espacial? Pequeño Otoño se ahogó abruptamente y tosió torpemente. Un poco de cosecha, nada mal. Por supuesto, no es nada comparado con el jefe. Eres el genio más brillante. En los 9 cielos y las 10 tierras a través de todas las estaciones de los eones, nadie puede. Las chicas se rieron entre dientes mientras miraban a Pequeño Otoño. La verdad es que, con respecto al espacio, el gusano tenía una ventaja como ningún otro. Sin embargo, este tipo no era confiable en absoluto. Trataba la cultivación como un juego. Si realmente practicara mucho, probablemente ya habría evolucionado. ¿Estás pensando en ir a ese lugar distante en el futuro con tu escaso cultivo? Licky emitió una mirada fulminante. Bueno, sí, sonrió torpemente. Licky dijo rotundamente. Entonces entrenaduro no estarás calificado para ir ya que eres muy débil. ¿Qué es la escritura espacial? Una de las 9 grandes escrituras celestiales. Otros sueñan con tener solo una palabra o una frase de la escritura, pero ahora, tienes todo el libro, pero no lo estás tratando en serio. Estás desperdiciando una oportunidad divina. Pequeño Otoño bajó obedientemente la cabeza después de ser regañado así. Buzz Lightyear atravesó un brazo en el vacío. Con un zumbido, el espacio frente a él pareció derretirse. Un espejo parecido a un lago surgió ante él. Con la canalización de su ley, el espejo se deshizo lentamente y reveló un espacio dimensional sin fondo. De ninguna manera, espacio dimensional profundo. Pequeño Otoño se horrorizó y retrocedió varios pasos. Era un maestro espacial, por lo que, naturalmente, entendió las implicaciones de un espacio dimensional profundo. Esto pertenecía al nivel del destierro eterno.
Una vez exiliado en este tipo de espacio, sería extremadamente difícil regresar. Aunque había muchas leyes de emperador con el poder del destierro, solo eran capaces de exiliar a alguien a un espacio dimensional poco profundo. Incluso un dios rey podría regresar fácilmente. Sin embargo, las dimensiones más profundas eran diferentes. Una vez desterrados a estos niveles más profundos, muy pocos podrían volver con vida. Necesitaban ser inimaginablemente poderosos o extremadamente expertos en la construcción espacial. De lo contrario, sería imposible encontrar el camino de regreso. El gusano sabía que no se veía bien en este momento y se dio la vuelta para huir. Sin embargo, fue capturado instantáneamente por Liquille. Pequeño otoño gritó: «Jefe, no puedes tratarme así, este es un espacio dimensional profundo. Es un lugar horrible. Estás jugando con mi vida si me arrojas allí». No quería enfrentar un reino de este nivel. Liquille lo miró fríamente y dijo: «¿Cómo podemos exprimir tu potencial sin suficiente presión? Si no puedes regresar, quédate allí para siempre». Con eso, arrojó a Pequeño Otoño dentro. «Jefe, eres demasiado cruel», gimió miserablemente antes de desaparecer en el espacio dimensional profundo. Clan, clan, clank. Llegó el sonido de las leyes. Liquille no solo lo desterró al espacio profundo, sino que también selló la dimensión. De esta manera, sería aún más difícil para Pequeño Otoño regresar a menos que pudiera comprender los misterios de la escritura espacial. Las chicas se rieron de nuevo después de ver el destino de Pequeño Otoño. Este chico estaba acabado esta vez. Estar atrapado en un espacio dimensional profundo era absolutamente enloquecedor. Sin embargo, también entendieron que no avanzaría sin motivación, desperdiciando así el gran potencial de su raza. «Está bien, todas ustedes pueden regresar. Tengo que irme». Liquille se despidió de las chicas y señaló hacia adelante. Butch. Una formación apareció mientras las coordenadas espaciales comenzaron a cambiar. Luego, surgió una enorme formación celestial. Liquille señaló una coordenada en particular. La formación se activó y se convirtió en una puerta con luces estrelladas destellando en todas partes. Entró por la puerta e inmediatamente cruzó el espacio y el tiempo. Este fue uno de los misticismos de la escritura espacial. Podría permitir teletransportarse a través de cualquier espacio y tiempo sin necesidad de jades refinados. En otras palabras, siempre que el usuario sea lo suficientemente fuerte, podría ir a cualquier ubicación en virtud de sus habilidades. Capítulo 1154. La gran vorágine. Un sinfín de estrellas en el cielo iluminaban el mundo como diamantes. Cada una de ellas era hermosa y conmovedora, especialmente su centelleante luz de estrella que hacía latir el corazón. En lo profundo de los recovecos del cielo había una plataforma flotante. Esta gran plataforma se había marchitado sin dejar ningún brillo. No había límites ni coordenadas visuales. Esta fue la puerta del mundo del emperador mortal que conducía hacia los otros mundos. Este lugar solía ser bastante próspero con muchos cultivadores yendo y viniendo. En aquel entonces, la intercomunicación entre los 9 mundos era una ocurrencia normal. Desafortunadamente, la batalla entre Tacon y el Rey Dragón destrozó la voluntad del cielo. Esto cerró las fronteras del mundo y cortó las conexiones de los 9 mundos. Y a partir de entonces, este camino fue abandonado hasta que nadie en el mundo del emperador mortal vino aquí nunca más. Solo los dioses rey vendrían aquí para tratar de abrir el camino a la fuerza. Liquille cruzó el espacio y apareció en la parte superior de la plataforma ante la desolada puerta. Sus ojos miraban las manchas amarillas. Para llegar al mundo espiritual celestial, todavía necesitaba tomar prestada esta puerta porque los límites actuales habían sido sellados. No era fuerte hasta el punto de poder estabilizar un portal y cruzar con fuerza los límites del mundo por sí mismo. Por lo tanto, esta puerta era el factor estabilizador que necesitaba antes de cruzar la frontera mundial hacia su destino. Puso su palma en la puerta. Con un zumbido, el portal Dao emergió con la imagen de la frontera mundial. Dentro había muchas coordenadas diferentes. Se localizó una de estas coordenadas y, con una fuerte explosión, lanzó con fuerza toda su energía hacia el cielo como una inundación, rompiendo una presa o una monstruosidad despierta. Wash. El portal Dao tembló bajo su poder. Derritió el límite que se parecía a la superficie de un lago y abrió otro portal. Este era un método para pasar a la fuerza a través del muro. Lo llevaría a un espacio-tiempo caótico. Un paso en falso en tal situación lo dejaría atrapado para siempre. La fuerza actual de Liquille no le permitía necesariamente viajar por los mundos. Sin embargo, su cultivo de la escritura espacial cambiaba la situación. Tenía absoluta confianza en el espacio en este momento.
Si él no podía hacerlo, nadie más podría. Ninguna persona o cosa en este mundo tenía más conocimiento del espacio que esta escritura. Contenía todos los misterios del espacio. A pesar de que no había alcanzado el ápice en su estudio, había captado lo suficiente sobre los fundamentos relacionados con el viaje espacial. Quería hacer esto solo en lugar de obtener ayuda de Magou, Bu y Xiang o el dios reino. La razón era muy simple. Su destino era un lugar lleno de misterios y peligros. La verdad es que tenía una especulación sobre ese lugar, pero no estaba completamente seguro ya que había un artículo allí que nunca había logrado obtener antes. Esta fue una decisión muy audaz que surgió de una conjetura completamente nueva que se le ocurrió después de encontrar la antigua runa del vacío y el capítulo primordial del Dao celestial. Fue una idea completamente nueva. Nadie podía ayudarlo en este asunto porque nadie había obtenido ambos artículos a la vez. Pero ahora, Li Qiye los tenía ambos. En este momento, el muro fronterizo se derritió y aparentemente atravesó el mundo del emperador mortal. Las coordenadas del otro lado emergieron lentamente. En una fracción de segundo, él aseguró una de las coordenadas. Era tan intrincado que nadie podía descubrir su ubicación. Bush no dudó después de determinar con éxito el destino. Las dos coordenadas se conectaron inmediatamente entre sí para unir el mundo del emperador mortal y el espiritual celestial. Entró en el portal Dao para cruzar instantáneamente el muro fronterizo. Se encontró en un reino donde diferentes dimensiones se entrelazaban con imágenes continuamente cambiantes. Cambiaron demasiado rápido, tan rápido que haría que otros pensaran que esto era un sueño o una ilusión. Estas imágenes variaron bastante. Algunos eran palacios y ciudadelas destrozadas, mientras que otros eran de cuerpos gigantescos flotando y montañas hechas de huesos. A veces, también se encontró un mundo pacífico. Eran bastante extraños y atemorizantes. De hecho, durante millones de años, las muchas existencias poderosas que se abrían paso a través de estos límites verían imágenes similares. Se dieron diferentes explicaciones para estas escenas, pero nadie estaba realmente seguro de cuál era la correcta. Algunos asumieron que eran solo ilusiones y no reales. Li Qiye vio varias imágenes y suspiró suavemente. ¿Quién sabe realmente cuánto tiempo ha estado fluyendo? Innumerables eras se convirtieron en humo sin dejar nada antes de ser destruidas solo para ser reconstruidas de nuevo. No se detuvo en absoluto después de su comentario y continuó cruzando el campo espacial. Rumble. Explosiones ensordecedoras resonaron. El mundo entero parecía increíblemente insignificante ante la magnitud de estas explosiones. Todo era pequeño frente a la vorágine gigante en el mundo espiritual celestial. Nada podría alcanzar el ápice. Incluso los dioses tendrían que detenerse y las expresiones de los dioses rey cambiarían aquí. La vorágine se parecía a una bestia antigua que abría las fauces, una bestia capaz de devorar el cielo y todas las demás existencias. Incluso el tiempo y el espacio serían víctimas. Esta vorágine era la más grande en el mundo espiritual celestial. Su tamaño estaba más allá de la imaginación. Infinitas millas de océanos lo orbitaban. Independientemente de cuán vasto fuera este mundo, no podría escapar de esta vorágine. Un continente se partiría instantáneamente en pedazos en el momento en que hiciera contacto con ella. Solo quedarían manchas de polvo. Si se pudiera volar a la parte más alta de la vorágine, encontrarían una escena increíble. Un poder de succión que lo devoraba todo. Si el cielo no fuera lo suficientemente alto, sería arrastrado y tragado también. La gente sentiría que sus piernas cedían si pudieran ver la imagen completa de esta vorágine. Nadie aparte de los emperadores inmortales, incluso el más invencible de los dioses rey, se atrevería a aventurarse más profundo. Un sinfín de océanos surgieron violentamente en esta región. Las aguas se agitaron a velocidades extremas antes de eventualmente entrar en el agujero negro sin fondo. Todo el proceso fue asombroso. Nada podría evitar que más agua de mar se vertiera en la vorágine. Esta era una ubicación tabú en el mundo espiritual celestial. Muy pocas personas sabían lo que había al fondo. Incluso podría ser un mundo completamente nuevo. Al mismo tiempo, una figura apareció en el horizonte distante, cayendo a gran velocidad. La poderosa succión de la vorágine lo arrastró frenéticamente hacia el aterrador remolino. Incluso un dios rey no podría resistir esta fuerza, y mucho menos a otras personas. Fue Li Qiye quien estaba cayendo. Al apuntar casualmente con su dedo, una puerta apareció debajo de él con un zumbido. En una fracción de segundo, cruzó el espacio para evitar la fuerza de absorción de la vorágine. Reapareció a la izquierda solo para encontrarse con la misma fuerza, pero esto le dio tiempo suficiente para prepararse. ¡Bum!
Un quiebre resplandeciente interrumpió el poder de la vorágine. Fue un golpe que podría sorprender incluso a los emperadores inmortales y suprimir este mundo. Su nombre era el sello Pentadao atemporal. Se convirtió en la barrera defensiva más poderosa para Li Qiye. Ya no le afectaba la fuerza de succión. Extendió la mano otra vez. Surgió una nueva puerta. La atravesó y emergió del lado opuesto. Repitió este proceso para aparecer en su esquina superior derecha, abriendo nuevas puertas y cambiando su posición, así, continuó escapando de la succión de la vorágine. Su desplazamiento fue completamente diferente a simplemente saltar de un lugar a otro. Para ser exactos, estaba cambiando de un espacio a otro. Utilizó los misterios de la escritura espacial para hacer pequeños cambios en su propia ubicación espacial. Cada paso era extremadamente preciso sin el más mínimo error, todo estaba bajo su control. Capítulo 1155. El secreto de las profundidades de la vorágine. Después de alcanzar una cierta profundidad dentro de la vorágine, todo aquí se desgarró. Incluso el tiempo y el espacio se fragmentaron en pequeñas partes. Cualquier intruso se vería mordido por esta fuerza aterradora. No saldrían aunque quisieran debido a la naturaleza desordenada del tejido de realidades en este lugar. Por ejemplo, dar un paso adelante debería ser un movimiento frontal. Sin embargo, en este lugar, podría cambiar su posición hacia atrás porque el espacio por delante se rasgaría en una ubicación diferente. Incluso si un dios rey pudiera soportar el poder de la vorágine, no sería capaz de atravesar el centro debido al espacio distorsionado. Li Qiye confió en la propiedad de la escritura espacial de controlar el espacio para enmendar su próximo paso para cruzar un espacio pequeño con una precisión exacta. La teletransportación, el desplazamiento, el control dimensional y el destierro fueron todas partes de la escritura. Después de muchas correcciones, Li Qiye finalmente encontró el espacio más preciso y usó el sello Pentadao atemporal para escapar del poder de la vorágine. Luego abrió sus palacios del destino. El sello mundial flotaba sobre su cabeza mientras sacaba un cofre de bronce. Este era el objeto que obtuvo del mundo subterráneo en la cima del gigante de bronce. Butch. El árbol, el caldero, el pilar y la fuente de la vida surgieron. Rumble. Bajo su canalización, apareció el capítulo primordial del Dao celestial dentro del caldero de la vida, así como la antigua runa del vacío en la parte superior del pilar de la vida. Li Qiye gritó. Abierto. Los 4 símbolos esenciales estallaron. El pilar se volvió enorme y abrió un mundo nuevo. El caldero voló hacia el cielo y arrojó llamas interminables. La fuente emergió del suelo y arrojó una fuerza vital majestuosa. En cuanto al árbol de la vida, siguió temblando mientras emitía un poder de vida ilimitado para detener el poder de la vorágine. Un poder puro de vida lo envolvió en el cielo. Con explosiones incesantes, la antigua runa del vacío se convirtió en un océano masivo de relámpagos bajo el poder de la fuerza vital. Este océano podría destruir todo en este mundo. Relámpagos monstruosos pulsaban en las cercanías mientras el trueno golpeaba con fuerza desde arriba. Estos relámpagos eran capaces de volar todo en este mundo. Al mismo tiempo, el capítulo primordial del Dao celestial también se convirtió en un majestuoso estanque del Dao. Todo se volvió sin sentido e inadecuado delante de él. Este fue el comienzo de todo gran Dao y sus misticismos. Solo unas pocas runas pequeñas de aquí podrían refinar todo, mientras que una sola ley Dao podría penetrar todas las cosas. Este era el poder supremo, el misterio supremo del gran Dao. Vamos. Rugió y usó su fuerza de voluntad para mantener el estanque de relámpagos y el estanque de Dao. Con explosiones ensordecedoras, ambas creaciones acuáticas penetraron ferozmente en el centro de la vorágine cuando incluso los emperadores tuvieron que pisar con cuidado. Las grandes explosiones hicieron que Li Qiye no pudiera ver el capítulo y la runa, pero no tenía prisa. Nadie entendía estos secretos más que él. Bang. Sin previo aviso, un fuerte estallido sacudió no solo la vorágine, sino todo el mundo espiritual celestial. En un abrir y cerrar de ojos, parecía que algo en las profundidades de la vorágine estaba siendo sacado sin piedad, tal vez incluso era el corazón del mundo espiritual celestial. El mundo entero podía sentir este gran cambio. ¿Qué está pasando? Todas las criaturas de este mundo estaban aturdidas y no sabían lo que estaba sucediendo. Éxito. Li Qiye pudo sentir mejor que nadie este cambio dentro de la vorágine. Mientras la tierra temblaba debido a esta gran perturbación, Li Qiye sabía que lo había hecho. Li Qiye sonrió y murmuró. Así que realmente estaba aquí. Esforzarme por tantas generaciones valió por completo la pena. Su especulación previa fue confirmada por el capítulo Dao y la antigua runa. Rumble. Más explosiones resonaron en el cielo.
El océano de relámpagos y el estanque de Dao salieron volando de las profundidades de la vorágine mientras arrastraban algo. Finalmente, volaron sobre la cabeza de Liquille para que la gente pudiera ver claramente cuál era el artículo. Nadie creería tal escena porque ambas amalgamaciones sacaron una sola gota de agua. Gastando tanto esfuerzo y arriesgando su vida solo para sacar una gota de agua, ¿quién creería eso? Liquille felizmente usó el agua de su fuente de vida para tomar la gota de agua, llevándola dentro de su fuente. Raur. Un rugido monstruoso resonó, un rugido que resonó en todo el mundo espiritual celestial. Todos los seres vivos en este reino podían escucharlo claramente. La gran vorágine. Algo está pasando. Los personajes antiguos murmuraban entre sí en estado de shock. Entonces, finalmente ha llegado el día. La raza espíritu encantador tuvo la reacción más intensa. Las antiguas existencias de esta raza estaban horrorizadas. Rumble. Algo más dentro de las profundidades de la vorágine quería salir corriendo. Sacudió toda el área con un fuerte golpe. Ven, es hora de que este jefe tome acción. Liquille se rió frente a este poder que podía sacudir toda la vorágine. El sello mundial sobre su cabeza emitió una luz ilimitada de muerte que iluminó toda el área. ZZZ toda la vorágine, incluyendo el agua de mar y el poder de la vorágine, estaba petrificada por este rayo de la muerte que brillaba a través de todo. El tiempo y el espacio también estaban congelados. Además de Liquille, todo en este lugar estaba petrificado. Rayo petrificador de la era. Esta era la técnica oculta en el lugar más alejado del patio piedra seca que había copiado. Pagó un precio enorme, pero este rayo petrificador de la era fue suficiente para demostrar que su cosecha fue simplemente increíble. Nada podría escapar del brillo de este rayo. Todo se convirtió en piedra, al igual que el patio piedra seca. Sea lo que seas, no te metas conmigo. Destrúyelo. Liquille se burló de la vorágine petrificada. Luego sacó la caja de bronce de su pecho. ¡Bum! En el momento en que abrió la cerradura, la caja disparó una luz de bronce sin límites. En el momento en que esta luz lo envolvió todo, estallaron fuertes explosiones. Todo fue destruido por el impacto de esta luz, independientemente de lo que pudieran ser. Todos los elementos y pilares fundamentales de la creación fueron aniquilados. Incluso esa existencia en el abismo de la vorágine fue aniquilada por esta luz de bronce. Finalmente, la luz alcanzó la máxima profundidad y desató una fuerza destructiva aterradora. En este momento, todo volvió a la normalidad. El agua de mar corría continuamente y el poder de la vorágine volvió a destrozar esta área una vez más. Era como si nada hubiera pasado en este momento. ¡Bang! Justo cuando Liquille lanzaba un suspiro de alivio, un pilar de agua del abismo de la vorágine se disparó hacia el cielo. Podría ser solo un chorro de agua, pero tenía una potencia inimaginable. Corrió hacia adelante con la mayor velocidad y poder que este mundo había visto. Oh Manny, me lo estaba buscando. Liquille fue sacudido por este pilar de agua que se elevaba hacia el cielo. Sabía que había exagerado su ataque desde antes, ya que llegó hasta el lugar más profundo. Esta fue la reacción violenta por sus acciones. Este pilar de agua parecía haber sido comprimido por la vorágine durante miles de millones de años. Nadie pudo detener su impacto, era demasiado poderoso. ¡Bang! Incluso bajo el efecto del sello pentadao atemporal, tanto Liquille como las 5 puertas fueron expulsados de inmediato. La forma definitiva de las 5 puertas no podía soportar el poder de este pilar de agua, por lo que Liquille, dentro de su barrera defensiva, no se sentía mejor. Su cuerpo aparentemente se estaba desmoronando por el impacto. Sin la protección del sello atemporal, Liquille se habría convertido en cenizas antes de que el pilar de agua lo golpeara. Incluso un cuerpo más poderoso no podría resistir este tipo de ataque. En un abrir y cerrar de ojos, fue lanzado al horizonte. Su cuerpo se convirtió en un meteorito que cruzó el cielo y desapareció. Capítulo 1156. El comienzo en el mundo espiritual celestial. El mundo espiritual celestial era un reino acuático. Magníficos océanos se extendían por todo lo que los ojos podían ver. En los años más lejanos, hubo una frase popular. Si quieres ver el océano debes ir al mundo espiritual celestial. Esta frase resume con precisión al mundo espiritual celestial. Ningún otro océano en los 9 mundos fue tan grandioso como los que se encuentran aquí. Uno no podría escapar del agua en este mundo. Las olas de marea se elevaron hacia el cielo mientras que los cráteres submarinos que se extendían por kilómetros interminables también existieron. Un montón de piedras espirituales refinadas por los océanos estaban dispersas. Yendo al mundo espiritual celestial uno podría ver escenas que nunca antes habían visto.
Por ejemplo, una parte del océano se dividió en el medio, dejando agua cayendo desde ambos lados. Otra vista fue donde el agua del océano se refinó en enormes pilares. Apoyaban las islas hasta el cielo, por lo que las islas parecían flotar en el aire. Una vista más común era que el océano se dividía en diferentes caminos. Estos caminos acuáticos fueron refinados en piedras, permitiendo a las personas ir en cualquier dirección. Era un mundo de escenas inimaginables. Muy pocos continentes se podían encontrar aquí, pero había muchas cadenas montañosas. La mayor parte de la Tierra fue creada por el refinamiento del agua, convirtiendo el líquido en formas sólidas. Grandes arrecifes de coral también estaban alrededor con grandes árboles que sobresalían del agua. Estos arrecifes y plantas crecieron en el fondo del mar. Formaron muchos bosques, el hábitat de innumerables criaturas. Había 3 océanos principales y un continente en este mundo. Los 3 océanos eran el mar del abismo, el mar de Jade y el mar del demonio dragón. El continente fue llamado Parada Divina, el único en este mundo. Aunque hubo otras masas de tierra, no se llamaron continentes. Parada Divina era el único continente verdadero y era grande en tamaño. Sin embargo, no muchos seres vivientes estaban dispuestos a vivir en el continente Parada Divina ya que no había muchas sectas y naciones establecidas aquí. Solo el nombre era suficiente para que la gente lo entendiera, este era un lugar donde incluso los dioses tenían que frenar el paso. ¿Qué tan adecuado podría ser un lugar con un nombre como este para construir un hogar feliz? En este mundo, si el mar del abismo era el más majestuoso pero extraño, entonces el mar de Jade era el más encantador y magnífico con su cielo azul y agua. A muchas personas les gustaba una ubicación tan encantadora. En cuanto a los habitantes de este mundo, hubo 3 razas principales, la raza espíritu encantador, los Treants y la raza demonio marino. Las Treants y los demonios marinos eran existencias que solo se encuentran en mundo espiritual celestial, y solo vivirían aquí también. Por alguna razón desconocida, las razas Treants y demonio marino no se incluyeron entre las principales razas de los 9 mundos. En términos generales, las principales razas incluían humanos, demonios, golems, nadie sabía por qué estas 2 razas en particular no estaban incluidas porque eran extremadamente prósperas. Solo los espíritus encantadores eran comparables con ellos en el mundo espiritual celestial. Este era el patio de recreo de los espíritus encantadores, los Treants y los demonios marinos. En cuanto a las otras razas, como los humanos y los golems, se los consideró muy raros en este mundo. Esto era doblemente cierto para la raza humana, eran raros hasta el punto de ser extremadamente valiosos. Isla Dorada era un linaje muy poderoso en el mar de Jade e incluso en todo el mundo espiritual del cielo. Como un linaje de Treants, tenía 2 padres árbol. Esta gran herencia les permitió andar orgullosamente por todo el mundo. Un ambiente festivo estaba en el aire hoy porque Isla Dorada estaba celebrando una competencia de noviazgo. Si se selecciona, el ganador tomaría a la descendiente principal de Isla Dorada como su esposa. Esta vez, solo a los hombres de la raza humana se les permitió participar. En el mundo espiritual celestial, cuando un linaje o una raza querían un novio o un príncipe, solo exigirían hombres humanos. Las princesas y descendientes con líneas de sangre extremadamente poderosas o incluso aquellas que alcanzaron el atavismo deseaban un matrimonio con hombres humanos. Los humanos eran muy escasos en mundo espiritual celestial. Al mismo tiempo, tenían un trabajo especial, ser sementales. Su trabajo era aparearse con Treants, demonios marinos e incluso espíritus encantadores para tener descendencia. Por supuesto, estas razas con líneas de sangre ordinarias que se apareaban con humanos no tuvieron un gran efecto. Sin embargo, si heredaron una línea de sangre poderosa a un nivel atávico, entonces esto resaltaría en gran medida la superioridad de la raza humana en términos de reproducción. Si las 3 grandes razas se apareaban entre sí, aún podrían dar a luz a una poderosa línea de sangre. Sin embargo, el niño probablemente heredaría la línea de sangre más débil. Aunque aparearse dentro de la misma raza podría resultar en una línea de sangre aún más fuerte para su descendencia, la probabilidad de una reproducción exitosa fue abismal. Un espíritu encantador con una poderosa unión de línea de sangre con otro espíritu encantador tenía una alta probabilidad de dar a luz solo a un hijo o incluso ninguno. Poderosas líneas de sangre compitieron entre sí, por lo que fue difícil para una verdadera integración de la descendencia. Y aquí fue donde entró la raza humana. Fue la raza con el poder reproductivo más fuerte y nadie negaría esta afirmación. Al mismo tiempo, el apareamiento con un ser humano con una línea de sangre poderosa resultaría en una gran integración con las propias líneas de sangre de las 3 grandes razas.
Por ejemplo, cuando un espíritu encantador se apareó con un golem, su descendencia tenía una gran posibilidad de heredar las características de ambas razas. Este no fue el caso cuando se apareó con un ser humano. La línea de sangre del espíritu encantador mantendría su pureza, mientras que el linaje humano no competiría activamente contra ella. Lo que es más importante, incluso si ambas líneas de sangre tuvieran el mismo poder, la línea de sangre humana a menudo sería suprimida por la línea de sangre de las otras razas. Sus descendientes solo heredarían los linajes de espíritus encantadores y los rasgos de los demonios marinos mientras renunciaban al poderoso linaje humano. A menos que este linaje humano fuera de nivel emperador inmortal, las otras tres grandes razas tenían una ventaja absoluta en el apareamiento de cierta línea de sangre en circunstancias normales. Debido a esto, los humanos tenían un papel extraordinario como sementales en el mundo espiritual celestial. En la raza humana, tanto los mortales como los cultivadores eran bienvenidos siempre que tuvieran un fuerte linaje. Algunos incluso fueron tratados como tesoros y se ganaron el favor de otras razas poderosas. Esta selección de noviazgo en Isla Dorada tuvo muchos cultivadores humanos decentes participando. Deben pasar el primer examen de la isla. Cuanto más fuerte sea el linaje humano, mayor será la capacidad reproductiva al aparearse con un espíritu encantador. Tal línea de sangre fue especialmente popular y amada. En los tiempos actuales, cuanto más fuerte era el linaje, mejor era el método que tenían para medir el linaje de uno. Esto era cierto tanto para los espíritus encantadores como para los Treants. La prueba se llevó a cabo en una plataforma alta con una poderosa matriz que la rodeaba. Las superficies fueron creadas a partir de jades refinados. Solo las personas con linajes poderosos podrían atravesar estas superficies de jade. El número de superficies pasadas fue la medición de la línea de sangre de uno. Hoy, el resultado final del examen fue determinado. Un joven muy fuerte había cruzado más de 30 superficies de jades refinados para convertirse en el ganador. Se paró en la plataforma y levantó los brazos mientras gritaba de emoción. ¿Quién más quiere asumir este desafío? Este joven musculoso tenía cabello dorado al igual que un león, mientras que su energía sanguínea era bastante pura. Esto significaba que su línea de sangre era a la vez poderosa y pura, una línea de sangre humana verdaderamente incomparable. Los ancianos de la Isla Dorada asintieron con satisfacción después de ver esto. El examen de línea de sangre en este lugar tenía un total de 108 superficies y podría decirse que es el campo de pruebas más completo del mundo. Hasta ahora, nadie había sido capaz de atravesar todas estas superficies, pero si alguien podía, significaba que su línea de sangre era absolutamente inigualable. En este día y edad, un linaje humano que podría penetrar a través de 30 superficies ya era bastante excepcional. Después de todo, los 9 mundos habían sido cerrados el uno por el otro durante unos buenos 30.000 años. No se había agregado sangre nueva al mundo espiritual celestial, por lo que el linaje de la raza humana estaba en declive. ¿Nadie? ¿Alguien se atreve a asumir este desafío? El joven se quedó allí de pie y se flexionó para mostrar sus músculos mientras gritaba. En su opinión, convertirse en el novio de la Isla Dorada era lo mismo que una carpa convertida en dragón. Se convertiría en un pez gordo de la noche a la mañana. Swoosh. En este momento, una figura de repente brilló a través del cielo desde el horizonte distante. Antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, esta figura se estrelló contra el joven en la plataforma con un fuerte golpe y le hizo sangrar. Después de estrellarse contra el joven, esta figura continuó. Boom. 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 La figura se estrelló instantáneamente a través de las 108 superficies de jade en la plataforma. Boom. Cuando esta figura atravesó todas las superficies, toda la formación se activó y un poderoso rayo los envolvió de repente. La formación aquí fue estimulada por este poderoso linaje y comenzó a emitir infinitas runas Dao. Las runas Dao rodearon esta figura como si quisieran analizar su línea de sangre y su origen. Capítulo 1157. Isla Dorada. Este repentino desarrollo sorprendió a todos en la multitud, incluidos los ancianos de Isla Dorada. No se atrevieron a creer en sus ojos mientras miraban las formaciones que estaban completamente activadas. Esto tiene que ser imposible, ¿verdad? Estos ancianos estaban boquiabiertos, pero esta era definitivamente la realidad del asunto. Tenían plena confianza en sus matrices. Solo unos pocos linajes en el mundo espiritual celestial tendrían formaciones comparables. Una plataforma tan poderosa y completa fue el trabajo de su padre árbol, por lo que no había ninguna posibilidad de que fuera un error. Maldita sea, no me digas, ¿una plataforma de examen de línea de sangre?
Li Qiye notó los jades refinados a su alrededor e inmediatamente maldijo. En ese momento estaba viendo estrellas, mientras su energía sanguínea se agitaba como loca, su cuerpo se sentía dividido. Fue disparado por el poderoso haz de agua hacia el cielo. Sin la protección de las 5 puertas, él ya habría sido lacerado en pedacitos por ese haz aterrador. ¿Quién hubiera pensado que una circunstancia aún más escandalosa sucedería después del aterrizaje? Li Qiye naturalmente sabía para qué se usaba esta plataforma. Sonrió al ver que el poder del Dao de la plataforma lo envolvía con runas para analizar su línea de sangre y dijo: no está mal, solo un personaje de nivel emperador podría crear una plataforma como esta. Luego quiso irse, pero comenzó a tropezar. Su cuerpo se sentía especialmente pesado, era como si algo estuviera vertiendo en su cuerpo. Eso es bueno. Murmuró después de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fuera de ser herido por el haz de agua, la gota de agua que obtuvo de la vorágine también lo estaba afectando. Él respiró profundamente para ajustar su cuerpo mientras canalizaba su energía sanguínea. Sin embargo, descubrió que algo salió mal. Compruébalo. Los ancianos se calmaron e inmediatamente revisaron las formaciones en la plataforma. Descubrieron que no hubo ningún problema. De hecho, también creían que no había nada de malo con la matriz creada por su padre árbol. En este momento, un anciano levantó la mano de Li Qiye y anunció en voz alta: tenemos un vencedor. El joven humano derrotado antes no dijo nada. La victoria estaba a su alcance, pero ahora tenía que irse malhumorado ya que no había nada más que pudiera hacer. Sin embargo, no era un gran problema ya que tenía absoluta confianza en su línea de sangre. Incluso si no fue seleccionado por la Isla Dorada, otros linajes lo elegirían eventualmente. En un corto periodo de tiempo, los discípulos decoraron las islas con linternas y flores. Los sonidos animados de los tambores y la risa se podían escuchar en todas partes. Un discípulo se inclinó ante Li Qiye y alegremente sonrió. Novio, por favor sígame. Le preparé una casa nueva. Li Qiye solo pudo sonreír irónicamente. Se convirtió mágicamente en el novio de alguien en el momento en que llegó al mundo espiritual celestial. Todo este evento fue muy extraño. Miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está este lugar? El discípulo sonrió en respuesta. Novio, usted participó en la selección, pero no sabe dónde está este lugar. Esta es la isla dorada del mar de Jade. Isla Dorada, no pudo evitar sonreír impotente mientras sacudía la cabeza. Todos ustedes están malinterpretando algo. Accidentalmente caí del cielo, es por pura coincidencia que soy su novio. Entonces eso es aún mejor. Esta es la voluntad de los cielos, un suceso predestinado. Este será un tema que atraerá aún más alabanzas y canciones. Los discípulos sonrieron una vez más. Li Qiye miró al discípulo y dijo: ¿suceso predestinado? Qué manera tan agradable de decirlo. ¿No es más como que tu isla quiere usar mi línea de sangre? El discípulo no se ofendió por esto y mantuvo su comportamiento alegre. Novio, debes saber que un matrimonio con la Isla Dorada no es algo malo en absoluto, ¿no lo cree? Li Qiye estaba bastante divertido. Naturalmente, entendió lo que era el supuesto matrimonio en el mundo espiritual celestial para los humanos. Los que tenían buenas líneas de sangre simplemente eran sementales. Aunque no tendrían ninguna autoridad dentro de estas sectas, sería una vida despreocupada. Debido a esto, muchos humanos estaban dispuestos a convertirse en dichos sementales. Tendrían una bella esposa y una vida fácil. A pesar de no tener ningún poder para cambiar las nubes y los vientos, todavía era un resultado muy feliz. Está bien, entonces, podría ir con la corriente. Li Qiye estaba bastante relajado. Por supuesto, él no estaba asustado de nada ni nadie en los tiempos actuales. Él sonrió y dijo: llévame a ver los hermosos paisajes de la Isla Dorada. El discípulo no esperaba esta actitud indiferente de Li Qiye. Siendo un discípulo de un gran linaje, él estaba bastante bien informado. Convertirse en el novio de la Isla Dorada debería ser algo emocionante. Era lo mismo que una carpa que cruza la puerta del dragón. Algunas personas incluso comenzarían a actuar de manera arrogante. Sin embargo, este joven ordinario que estaba delante todavía estaba muy tranquilo, era como si convertirse en el novio de la isla no valiera la pena ser mencionado. Sígame, novio. No dijo nada más y abrió el camino para Li Qiye. Los dos hicieron una excursión para ver los paisajes maravillosos. El mar de Jade era un océano azul vasto y majestuoso. Pocos podrían explicar qué tan grande era de una manera clara. La isla dorada era realmente muy grande, pero no era nada comparado con el mar de Jade. Aquí, uno podía ver cosas nunca antes vistas, como islas hechas de oro y plata.
Había más de 100 islas dentro de la Isla Dorada, así que parecía bastante grande. Algunos flotaban en el cielo mientras que otros colgaban de las ramas de los árboles. De hecho, algunas islas fueron hechas de gigantescas raíces de árboles. La multitud más exigente podría ver que a pesar de tener muchas islas, la base principal de la Isla Dorada estaba basada en 2 árboles gigantescos. Estaban situados en el área central de este archipiélago. Uno era un árbol de bambú hecho de oro, mientras que el otro estaba hecho de plata y hierro negro. Un árbol regular y un árbol de bambú crearon toda esta área. Sus raíces estaban enraizadas en las profundidades del océano. Se debe recordar que en el pasado, esto era solo un océano vacío sin islas. No todas las islas aquí fueron creadas por las raíces y ramas entrelazadas de estos 2 árboles. Algunas de ellas fueron hechas de una gran cantidad de agua de mar refinada. Además de muchas vegetaciones y árboles en las islas, también había una gran cantidad de coral y algas marinas que rodeaban la zona. Crecieron muy bien como si fueran árboles perforadores del cielo dispuestos de una manera muy espectacular. Mientras estaba de pie en una de las islas, Likille miró a los 2 árboles en la distancia e insípidamente comentó: regresando a la tierra, no hay nada más que pueda proteger a las futuras generaciones mejor que esto. El padre bambú dorado y el padre árbol de plata murieron aquí para convertirse en los protectores de la Isla Dorada durante decenas de millones de años. Esto podría continuar por millones más. El discípulo elogió sonriente. Nuestro novio es bastante perspicaz. Likille pensó en muchas cosas mientras miraba estos 2 árboles, especialmente el origen de los Treants. Fue una de las 3 razas principales del mundo espiritual celestial. Podrían cultivarse como los humanos. En el momento en que se formaron su carne y su sangre, se convertirían en cultivadores. No hubo diferencia entre ellos y los otros cultivadores ya que sus reinos y niveles eran los mismos también. Lo único que fue diferente fue el resultado final. Los humanos y las otras razas tendrían la oportunidad de competir por la voluntad del cielo para convertirse en emperador inmortal. Por otro lado, los Treants no competían por la voluntad del cielo, sino que volvían a la tierra y se convertían en un refugio para sus descendientes. Solo los padres árbol estaban calificados para regresar a la tierra. Para los Treants, los padres árbol eran iguales a los emperadores inmortales. Cuando un Treant era lo suficientemente poderoso como para convertirse en un padre árbol, volvería al origen último y echaría raíces en la tierra al morir. Sus descendientes podrían multiplicarse incesantemente en este paraíso recién creado. Este fue el aspecto más aterrador de los Treants. Cuando estos padres árbol regresaran al origen y echaran raíces, ya no podrían manifestarse como seres regulares, pero aún eran extremadamente poderosos. Algunos podrían ser aún más fuertes que cuando todavía estaban vivos. Esto era como las sectas que una vez tuvieron un emperador inmortal viviente para protegerlos. Uno podría imaginar cuán poderosos solían ser estos linajes durante esos periodos. El discípulo miró a Likille y sugirió: novio, se está haciendo tarde ahora, por favor vuelva y descanse. Likille asintió suavemente mientras lo miraba. Está bien, me quedaré en la Isla Dorada por ahora, pero es demasiado pronto para decidir si seré su novio o no. El discípulo repitió con una sonrisa: novio, recuerde que no es malo ser parte de nuestra Isla Dorada. Likille respondió bruscamente: deberías recordar que con mi linaje, mucha gente querría secuestrarme para poder ser su novio. El discípulo no pudo encontrar una respuesta en poco tiempo después de escuchar esto. Capítulo 1158. Origen de vida. Hubo un gran revuelo en la Isla Dorada debido a la repentina llegada de Likille y al cruce exitoso de la prueba de Jade de 108 líneas de sangre. Aunque la isla había estado preparada durante mucho tiempo para esta selección de novios, esta nueva línea de sangre que salía de la nada los tomó por sorpresa. Por lo tanto, mientras el discípulo arregló las habitaciones para Likille, varios ancestros se reunieron para discutir este asunto. Incluso el señor de la isla apareció. Después de todo, el protagonista principal esta vez fue su hija, por lo que estaba más atento a esto que nadie. Los ancestros se miraron mientras uno de ellos hablaba. No creo que haya habido una línea de sangre que haya pasado por todas las superficies de jades refinados. Fuera de nuestros padres árbol, el príncipe imperial del padre árbol plateado lo hizo. Creo que también pasó todas las pruebas. Un ancestro diferente lo corrigió. A pesar de que los expertos principales de los Treants no podían convertirse en emperadores inmortales, a los ojos de muchas personas, los padres árbol eran iguales a los emperadores inmortales. De esta manera, sus hijos directos también eran hijos imperiales. Quizás algo estaba mal con la plataforma.
Otro ancestro cuestionó la validez de la prueba. El señor de la Isla Dorada sacudió suavemente la cabeza. Ancestro, definitivamente no hubo problema. Ya he vuelto a comprobar la plataforma y está bien. No puede haber un problema porque fue creada por los padres árbol. No es algo que se rompa tan fácilmente. Uno de los ancestros tenía mucha confianza en la plataforma de su secta. Otro agregó. Una línea de sangre del nivel de príncipe imperial, esto no ha aparecido en el mundo espiritual celestial durante mucho tiempo. El tercer ancestro dijo. Por lo menos, no de la raza humana. El señor de la isla reflexionó por un segundo antes de decir. Me temo que no es un linaje imperial de la generación contemporánea. Tiene que ser más antiguo si nuestra plataforma no puede analizar su linaje y origen. Esto significa que sus ancestros originales son incluso más viejos que nuestros padres árbol. Un ancestro respondió. Una línea de sangre tan antigua es aún más preciosa debido a su gran pureza. Desde cierta perspectiva, el señor de la isla tenía razón. La línea de sangre de Likille había sido pulida varias veces. Después de numerosos refinamientos, se había vuelto muy poderosa. Más importante aún, también refinó la sangre verdadera del progenitor de sangre y de los emperadores inmortales de la tribu demonio de sangre, lo que resultó en que su línea de sangre se volviera aún más poderosa y antigua. El segundo ancestro aplaudió y dijo, esa línea de sangre es una combinación perfecta para nuestra princesa. Hermano mayor, no puedes decirlo de esa manera. El tercer ancestro sacudió levemente la cabeza. Me temo que cuando un linaje de príncipe imperial y uno aún más antiguo se combinan, se generarán conflictos entre ellos. Este nivel de línea de sangre podría conducir a un descendiente con una línea de sangre humana, mientras que esta vez queremos un descendiente poderoso con nuestra línea de sangre. Esta opinión hizo que los ancianos y el señor de la isla se miraran el uno al otro. La razón principal por la que a estos linajes les gustaban las poderosas líneas de sangre humanas era por la reproducción. Mientras el linaje de su raza fuera lo suficientemente fuerte, la descendencia seguramente heredaría su lado. Sin embargo, si el linaje del novio era de una antigua línea imperial, entonces esto se convertía en una historia diferente. Quizás la línea de sangre humana superaría la línea de sangre de los padres árbol y el niño sería más humano. El señor de la isla le preguntó al ancestro que estaba frente a él. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cancelamos el matrimonio y le damos alguna compensación y luego dejamos que se vaya? El primer ancestro reflexionó un momento antes de responder. Nada es imposible. En principio, los Treants no necesitamos preservar la pureza de nuestra sangre. De lo contrario, no nos casaríamos con humanos. Esto en realidad podría ser algo bueno. No tenemos que decidir criar nuestra línea de sangre en esta generación. Con eso, él sondeó al resto del grupo y continuó. ¿Y qué si la descendencia tiene un linaje de príncipe imperial? Esto también significa que podemos multiplicarla. Al mismo tiempo, nos deja con un mejor linaje. Y no es que no podamos tener descendientes humanos en nuestra línea. Los otros ancestros lo contemplaron por un momento antes de aceptar. Esto es realmente comprensible. Podemos posponer pasar nuestra línea de sangre por ahora. Incluso si la futura descendencia llevara un linaje de príncipe imperial, solo fortalecería a nuestra secta y enriquecería nuestros legados. Si pudiéramos producir un emperador inmortal, incluso podría cambiar el carácter actual de nuestra isla. Un emperador inmortal de un linaje Treant, este será un experimento increíble. Incluso el señor de la Isla Dorada sintió que su corazón latía más rápido de emoción. Tanto para los Treants como para los demonios marinos, su destino final era quedarse atrapados en el mundo espiritual celestial. Debido a sus propias líneas de sangre poderosas, les resultaba difícil tener descendencia con una línea de sangre predominante diferente. Por lo tanto, no tenían emperadores inmortales como los humanos y otras razas. Sin embargo, si el linaje en sí mismo pudiera producir un emperador inmortal humano, entonces sería un nuevo patrón para la raza Treant. Likille se estaba quedando en una de las islas con follaje verde y espeso. Solo había un edificio. Vivir solo en este islote mientras contemplaba los hermosos paisajes era un estilo de vida muy agradable. Como futuro novio, Isla Dorada lo trató muy bien, por lo que estaba particularmente cómodo aquí. De hecho, los sementales de los grandes linajes siempre habían disfrutado de un trato excelente. Después de todo, necesitaban estas poderosas líneas de sangre para producir más descendencia. La pérdida de estos sementales era una pérdida para los linajes. Después de que el discípulo de la isla se fue, Likille selló el espacio a su alrededor y comenzó a canalizar su energía sanguínea mientras examinaba su condición interna.
Después de hacerlo, obtuvo una mejor comprensión de sus lesiones internas a causa del rayo de agua. Con su dominio de la alquimia y los métodos de tratamiento, estas lesiones no eran mucho y podían curarse muy rápidamente. Ahora entendía que las lesiones internas no eran el problema, la principal culpable era la gota de agua que obtuvo de la vorágine. Abrió su palacio destino y surgió la fuente de la vida. Una mirada casual no daría ningún resultado, pero con una observación cuidadosa, notó que la gota de agua todavía flotaba en la fuente. No tenía nada de extraño, ya que se parecía bastante al agua de la vida. Todo se estaba derritiendo en vida. Sin embargo, con una mirada meticulosa, uno encontraría que la mayoría del agua de manantial aquí no podía derretir esta gota en particular. Finalmente, por puro esfuerzo y repetición, una pequeña hebra de esta gota finalmente fue removida. Y así, pequeños hilos de la gota se fundieron con la fuente. Esto hizo que el agua de la vida de repente se volviera pesada y llena de vitalidad. El proceso de diluir estos pequeños hilos de esencias requería una cantidad monstruosa de agua de vida. Fue precisamente esta increíble gota de agua la que hizo que la fuente de la vida de Liquille se sintiera insoportable. Debido a la escasez de agua de vida, la vitalidad y la fuerza de Liquille fue suprimida. Por lo tanto, parecía que era un mortal en lugar de un cultivador. Incluso un cultivador más fuerte no podría decir que algo especial le estaba sucediendo a su energía sanguínea. Tan sorprendente, esta cosa combinada con la vorágine creó una condición única. No es de extrañar por qué ocurrieron todo tipo de eventos increíbles en el pasado. Liquille exclamó con admiración después de ver las esencias dentro de una sola gota de agua, ya que era consciente de sus verdaderos misterios. La gran vorágine era un lugar terrible y aún más siniestro para los espíritus encantadores. No mucha gente sabía sobre el secreto escondido dentro. Origen de la vida, finalmente lo he encontrado. Liquille observó su propia agua de la vida tratando de analizar esta gota y murmuró. Solo me falta una pieza más. Si puedo obtener las 4, entonces los 4 núcleos de los palacios destino se abrirán y aparecerá una profundidad entendida por nadie en todo este mundo. No pudo evitar sonreír en este momento. Nadie había podido obtener las 4 piezas. De hecho, Liquille nunca antes había visto la verdadera apariencia de estas 4 piezas. Solo había escuchado algunas leyendas sobre ellos. Por supuesto, solo los personajes como él eran elegibles para saber sobre estos rumores. Incluso cuestionó su existencia al principio. No fue hasta que obtuvo la antigua runa del vacío que confirmó que todos ellos realmente existían. Después de obtener el capítulo primordial del Dao celestial, comenzó a ver a través de sus misterios. La runa, el capítulo y ahora el origen, todos ellos tenían misticismos y poder increíbles. No había necesidad de hablar sobre otras cosas, enfocándose exclusivamente en el progenitor de sangre, él realmente había comprendido los misterios del capítulo primordial del Dao celestial e incluso había maximizado a fondo sus efectos. Debido a esto, el progenitor pudo establecer la incomparable raza de sangre. Después de obtener el capítulo, Liquille obtuvo una nueva idea. Quería reunir los 4 elementos. Solo así podría comprender realmente su misticismo supremo. La verdad es que, en los últimos millones de años, había dedicado grandes esfuerzos para aprender más sobre estas leyendas. Por desgracia, todo fue en vano, lo que lo hizo sospechar bastante de las afirmaciones. Pero ahora, estaba más decidido que nunca a recoger los 4. Al mismo tiempo, entendió a dónde ir para encontrar la última pieza. El misticismo supremo de los palacios destino, Liquille echó un vistazo a los 3 elementos y murmuró. O más bien, los misterios detrás del poder de este mundo están escondidos dentro. Capítulo 1159. Señor de la Isla Dorada. El señor de la isla prestó especial atención a Liquille. Al día siguiente, fue a visitarlo. Esto fue suficiente para mostrar cuánto valoraba la isla a un novio como él. Después de todo, un gran linaje como este normalmente no actuaría de esa manera. Fue construido sobre 2 padres árbol, lo que significa que era igual a un linaje con 2 emperadores inmortales. Sin embargo, ¿recuerdan cómo volverían los padres árbol a la tierra y al origen para proteger a sus descendientes? Esto significaba que un linaje tan grandioso como la isla tenía aún más recursos y poder que un linaje con 2 emperadores. La visita personal del señor de la isla estaba dando un respeto más que suficiente para Liquille. La entrada del sobrino virtuoso a mi isla dorada fue realmente un espectáculo. Tú y mi hija son realmente una pareja hecha en el cielo. El señor de la isla sonrió felizmente después de ver a Liquille. Escuché a nuestros discípulos decir que tu entrada fue una pura casualidad.
Eso significa que este matrimonio es la voluntad de los cielos, un romance preordenado que se convertirá en una historia maravillosa en todo el mundo espiritual celestial. Li Qiye sonrió en respuesta mientras miraba al señor de la isla. Es un poco extraño escucharlo cuando lo dices de esa manera. Soy más como un semental cautivo, listo para aparearse en cualquier momento para producir más descendencia. El señor de la isla se echó a reír y respondió. Estar calificado para ser un semental también es un tipo de ganancia. No cualquiera puede ser un semental, no importa cuánto lo deseen. También podemos dar un paso atrás y decir que ser un semental de nuestra isla dorada no es nada vergonzoso. No hablaremos de otras cosas, pero al sobrino virtuoso no le faltarán riquezas aquí. El señor de la isla estaba siendo muy franco y honesto. De hecho, no había necesidad de engañarlo. Con el estatus y el poder de la isla, despreciarían mentirle a Li Qiye. Entonces supongo que debería agradecerte tu honestidad. Li Qiye sonrió tranquilamente. El señor de la isla echó otro vistazo a Li Qiye. Este era un chico de aspecto ordinario. Si no fuera por el análisis de su formación, le resultaría difícil creer que un joven de aspecto tan normal tuviera la línea de sangre al nivel de un príncipe imperial. Sin embargo, después de hablar rápidamente con él, el señor realmente creía que esta persona tenía una descendencia poderosa. Podía parecer ordinario, pero sus respuestas y su comportamiento estaban lejos de serlo. Cualquiera estaría extasiado y saltaría felizmente después de convertirse en el novio de la isla dorada. Comenzarían a ser presumidos y engreídos o actuarían tímidamente por temor a su estatus. Sin embargo, este joven actuaba natural e indiferente. Estaba tranquilo, independientemente de si quería convertirse en el novio o si se enfrentaba al señor de la isla. Parecía que ni ser el novio ni hablar con el señor de la isla podría causar ningún tipo de agitación en su mente, que no era suficiente para que le importara. Tal persona debe haber experimentado innumerables tormentas y tener un determinado corazón Dao. El señor de la isla dijo sonriendo. Creo que cuando el sobrino virtuoso y mi hija vivan juntos, ustedes dos se convertirán en una pareja Dao que generará la envidia de muchas personas en este mundo. Li Qiye sacudió suavemente la cabeza y respondió de manera cordial. ¿El señor de la isla tiene tanta confianza? Para ser sincero, ¿crees que de verdad me casaré con tu hija? Conozco algunas de las convenciones en el mundo espiritual celestial. En el caso de muchos linajes, habrían comenzado a buscar un semental en el momento en que apareciese una poderosa línea de sangre. Sé muy bien que estos poderosos linajes tienen muchos sementales que han sido preparados durante mucho tiempo. Aparte de permitir que la pareja se conozca, esto también cultiva la lealtad y la dedicación. Li Qiye miró al señor de la isla y dijo con una sonrisa. Pero ahora, tu secta está eligiendo entre extraños, esto es bastante interesante. Todo cambia con el tiempo, y las convenciones no son excepciones. El señor de la isla mantuvo su sonrisa. Li Qiye continuó. Ya sea elegir el semental correcto o elegir el caldero correcto, en términos humanos, sé que las mejores opciones están en el Valle Exquisito. Es el lugar con ascendencias humanas excepcionales, por lo que tendría más sentido que su isla dorada coopere con ellos. El señor de la isla sonrió. El mundo es vasto, no es seguro que el Valle Exquisito tenga las mejores líneas de sangre. El sobrino virtuoso es alguien así. Tu línea de sangre supera todas las líneas de sangre de allí. De hecho, es digno de orgullo sin importar a dónde vayas, ya sea el mundo espiritual celestial o el resto de los 9 mundos. El Valle Exquisito era el linaje humano más grande en este mundo. Su fuerza era increíblemente poderosa y tenía dos aspectos brillantes. El primero era sus hermosas apariencias y el otro eran sus grandes líneas de sangre. También era la secta que tenía más conexiones con otras sectas y poderes en el mundo espiritual celestial. Además de esto, tenía los machos más elegantes y las hembras hermosas. Por supuesto, esto fue poner las cosas con tacto. Para ser sincero, era un lugar que producía sementales e incubadoras de cultivo. Tenía las líneas de sangre más finas y completas de la raza humana, lo que los hacía adecuados para cualquier otra raza y linaje. Se decía en broma que, si uno no pudiera encontrar un esposo o una esposa adecuados en el Valle Exquisito, entonces no podrían encontrar absolutamente a nadie en los 9 mundos y estarían condenados a vivir una solitaria vida hasta la vejez. Aunque era una broma, mostraba cuán excelentes y abundantes eran los linajes en el valle. Debido a esto, muchos de los principales sucesores e hijas de los linajes aquí daban la bienvenida a los hombres y mujeres del valle para ser sus compañeros.
Debido a sus relaciones entre matrimonios, el valle tenía lazos con muchos linajes en el mundo espiritual celestial, lo que les permitía tener un gran número de conexiones. Li Qiye se rió después de escuchar esto. Por favor, no me halagues tanto o me sentiré tan eufórico que tendré que decirte que sí. El señor de la isla dijo inmediatamente con una sonrisa. Esto no puede considerarse adulación. Su constitución realmente merece tales elogios. Li Qiye respondió tranquilamente. Pero el señor de la isla todavía no ha respondido a mi pregunta. El señor de la isla todavía sonreía. El sobrino se preocupa demasiado. El valle es de hecho un linaje excelente y digno de admiración, independientemente de la generación. Ya veo. Li Qiye sonrió y dijo lentamente. El linaje de su hija es absolutamente incomparable. Contiene algo sorprendente, por lo que no querrán formar vínculos con el valle. Después de todo, con un linaje tan increíble, ¿por qué involucrar al valle y compartirlo? Además, incluso tomarás a un descendiente de nivel imperial como yo. Esto significa que tienes una gran confianza en tu propio linaje. O tal vez sé que mi linaje podrá soportar el de ella. A partir de esto, la Isla Dorada podría tener un hijo que desafía al cielo en el futuro. Miró directamente al señor de la isla en este punto. El señor solo se rió a carcajadas en respuesta. El sobrino está pensando demasiado. Solo estamos haciendo un cambio menor, no es ningún secreto. Bien, si el señor de la isla no quiere decirlo, no voy a presionar el tema. Li Qiye le devolvió la sonrisa. Sin embargo, realmente no estoy interesado en este matrimonio, si podemos llamarlo así. No estoy dispuesto a ser tu semental. El señor lo miró rápidamente y dijo. Nuestra isla dorada no forzará tal cosa sobre el sobrino, pero debes saber que formar una alianza fuerte suena bien sin importar la ocasión. Si está dispuesto a quedarse, no es necesario que le explique todos los beneficios. En cuanto a otras cosas, podemos hablar de ello en detalle. El señor, de hecho, estaba mostrando suficiente sinceridad y buena voluntad. Era una clara indicación de lo importante que consideraba el linaje de Li Qiye. Li Qiye estaba bastante divertido con este tratamiento mientras se reía. Incluso antes de tener en cuenta mi opinión, ¿no crees que este tipo de selección de novios es demasiado apresurada? ¿Su hija aceptará tener un esposo al azar que apareció de la nada? Confío en que cualquier chica se opondría a esto. El señor de la isla es una persona inteligente, estoy seguro de que sabe que, para tener un matrimonio exitoso con el objetivo de reproducir y fortalecer su descendencia, las partes involucradas aún deben gustarse. Este sería el mejor de los casos. No existe una fuerza mayor que la palabra amor, es a la vez un veneno y una medicina. Sementales, incubadoras y linajes eran extremadamente preciosos. Si hubiera una pérdida para cualquiera de las partes, entonces sería una pérdida para toda la secta. Era mejor que el hombre y la mujer se gustaran para poder reproducirse y fortalecer un linaje. Debido a esto, los dos normalmente se encontrarían a una edad muy temprana. Su relación se desarrollaría para convertirse en un pilar para su apego emocional en el futuro. Los poderosos linajes generalmente no elegirían repentinamente un semental o una incubadora. La mayoría se prepararía desde una edad temprana. Por lo tanto, la acción de la Isla Dorada esta vez contenía un misterio que nadie más conocía. Capítulo 1160. Ye Xiao Xiao. El señor sonrió y respondió sinceramente. Es justo como tú dices, el amor requiere tiempo. ¿No has conocido a mi hija, entonces, cómo sabes que ella no estará de acuerdo? En verdad eres digno de ser el señor de la isla, ya estás poniendo una trampa con solo unas pocas palabras. Li Qiye no pudo evitar reírse. Sin duda, este señor era inteligente. El señor de la isla sonrió en respuesta. Lo decidiremos así. El sobrino puede seguir pensando en ello cuidadosamente. Si no te has decidido, entonces está bien quedarte aquí un rato. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para ti, solo trate a nuestra isla como su propio hogar. Gracias por mostrar tanto amor. Li Qiye sonrió y asintió con la cabeza. Este señor era una persona de mente abierta. No había conflicto de intereses entre los dos en este momento, por lo que Li Qiye aceptó el intento del señor de ganárselo. Cuando el señor llegó a la puerta, de repente se volvió y preguntó. Casi se me olvida preguntar, ¿puedo saber quién es tu maestro? Li Qiye respondió sin reservas. Solo soy un cultivador vagabundo y los océanos son mi hogar, no vale la pena mencionarlo. El señor no preguntó más. Él solo se rió y dijo. Entonces espero que te acostumbres a este lugar. Si necesitas algo, solo díselo a mis discípulos. Se fue después de decir esto. Él no sería demasiado inquisitivo después de que Li Qiye mostró su reticencia a hablar sobre su origen.
Para la Isla Dorada, si esta persona provenía de un linaje imperial del mundo espiritual celestial, definitivamente estaba dentro de sus habilidades el averiguarlo. Li Qiye selló su espacio circundante una vez más después de que el señor se fue. Se sentó con las piernas cruzadas para meditar. A pesar de que sus heridas internas eran muy graves, se recuperaron en un corto período de tiempo debido al ungüento restauración del cielo. En este momento, sus heridas no eran un problema. El único problema sin resolver era el origen de la vida que estaba reprimiendo severamente su energía sanguínea. Por supuesto, tampoco tenía prisa por resolverlo. Después de todo, no era un artículo común. El proceso requería tiempo y agua de la vida para diluir lentamente la gota de agua. En cambio, se centró en la escritura espacial y sus fundamentos. Aunque había captado sus misterios bastante bien hasta ahora, todavía había un largo camino por recorrer antes de poder usar la voluntad. Para hacerlo, necesitaría dominar sus profundidades. La escritura tenía 4 partes, o 4 capítulos principales. Creación mundial, control espacial, paralelismo y espacio críptico. Entre estos 4 capítulos, creación mundial era el más importante e increíble. Era la parte más esencial de la escritura. El creación mundial no se refería a crear nuevos mundos y existencias. La escritura espacial no había alcanzado ese nivel. Después de todo, eso estaba más allá del límite de la cultivación. La creación de la vida era algo que se dejaba solo a los cielos. Para ser precisos, creación mundial se trataba de abrir el espacio. La verdad es que después de llegar a un reino en particular, todos los cultivadores podrían hacer tal cosa. Dioses rey y emperadores inmortales podían abrir espacios más grandes. Sin embargo, la creación mundial de la escritura espacial era diferente a estos otros métodos. Un espacio abierto por un emperador inmortal también era diferente. Una vez que un usuario alcanzara la cima de la creación mundial, incluso los espacios abiertos por los emperadores inmortales parecerían mucho menores en comparación. La creación mundial era un proceso arduo, pero si se cultivaba por completo, entonces aparecería un mundo nuevo, un reino espacial en el mismo nivel que un mundo entero. Este nivel de espacio podría aceptar todo, incluida cualquier existencia, elemento y fuerza. Fue similar a la creación como el comienzo del cielo y la tierra, los 9 mundos. Debido a que tenía una estructura espacial, los 9 mundos pudieron tener seres sensibles. Por lo tanto, esto fue casi la apertura de un mundo. Con una apertura exitosa, algún día nacería una nueva vida. Y a partir de entonces, ya no serían los 9 mundos sino 10. En ese momento, Li Qiye se convertiría en su gobernante supremo. Por supuesto, no era algo que se pudiera hacer en un día o 2. Los otros 3 capítulos principales de la escritura espacial también tenían sus propias características y usos. Entre ellos, el control espacial abarcaba la mayor parte del contenido. Por ejemplo, convocar el portal, teletransportación, destierro, corrección de espacio, espacio profundo, espacio desplazado, espacio de fenómenos visuales, todo esto era parte del capítulo control espacial. La Isla Dorada trató a Li Qiye con una hospitalidad incomparablemente cálida, como si fuera el invitado más estimado que jamás hayan recibido. Esto hizo que su recuperación fuera muy cómoda. Sin embargo, antes de que pasaran 2 días, los problemas habían encontrado su puerta. Temprano en la mañana, mientras él cultivaba en su habitación, se podía escuchar a alguien gritando afuera. Li Qiye, ven y preséntate frente a esta dama. A pesar del alto volumen, la voz era muy dulce y agradable. Había un encanto indescriptible y juventud en ello. Li Qiye se levantó y salió de su habitación para encontrar a una niña de pie en la sala de estar, una niña muy pequeña para ser exactos. La muchacha parecía tener alrededor de 13 años. Creció bastante bien y tenía una tez tan blanca como el jade. Sus ojos enérgicos eran redondos y grandes de una manera satisfactoria. Su pequeña nariz era esculpida a la perfección, mientras que su boca de cereza era tan roja como el fuego. Estaba de pie con ambas manos en su cintura mientras arqueaba orgullosamente su pecho hacia adelante. Esta postura reveló ligeramente el valle y la figura debajo del vestido bordado. Esta pequeña muchacha era realmente encantadora y linda. Otros no podían evitar sentirse atraídos. Por supuesto, su comportamiento y postura mostraban su personalidad ardiente y fuerte. Además, ella estaba descalza. En el momento en que sus pequeños y exquisitos pies cayeron a la vista, todos se asombrarían porque era una obra maestra perfecta hecha por los cielos. Los pies de cristal blanco tenían proporciones perfectas. Un poco más sería demasiado gordo, mientras que un poco menos sería demasiado delgado. Las flores florecían y la hierba fresca brotaba donde ella caminaba.
Era como si estuviera caminando sobre un campo de flores. Su energía sanguínea aún estaba oculta, y lo mismo podría decirse de su Dao. Demostró que ella no estaba usando ninguna ley o técnica de mérito, sin embargo, aún así aparecía una exuberante vegetación. Esto significaba que tenía una habilidad innata no encontrada en otros. Este era un tipo de constitución especial o de ascendencia única. Li Qiye la miró y el campo debajo de ella. Sus ojos se estrecharon un poco antes de revelar una sonrisa. ¿Soy Li Qiye? ¿Quién podría ser? Ye Xiao Xiao. Ella mantuvo su apariencia agresiva mientras lo miraba. No te conozco. Li Qiye sonrió y sacudió suavemente la cabeza. La muchacha no estaba contenta con esta respuesta. Ella respondió de una manera exaltada. Esta dama es la princesa de la Isla Dorada, la mujer con la que te casarás. Li Qiye sonrió con ironía. Otras chicas serían demasiado tímidas para decir esas palabras, pero Ye Xiao Xiao las soltó sin problema. Ahuecó los puños y dijo. Oh, entonces es la princesa Ie. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? No esperaba que la princesa viniera. ¿Cuánto tiempo sin verme, mi culo? Ye Xiao Xiao declaró con desdén. Ni siquiera sabías quién era antes. Deja de actuar ahora mismo. Li Qiye se rió de manera divertida después de ver su actitud tan apasionada. Esta niña era muy interesante. Él aceptó de buena gana el ser expuesto y respondió pausadamente con una sonrisa. Está bien, estaba bromeando al decir mucho tiempo sin verte. Después de todo, nunca he oído hablar de tu nombre antes. Tú, ella quedó perpleja por un momento y no pudo encontrar una respuesta. Ella vino con una actitud imponente para gritarle, así que ella esperaba que él le gritara arrogantemente para poder echarlo de la Isla Dorada. O eso, o ella lo suprimiría con su agresión y así sería obediente. Así, ella también podría patear a un don nadie tan sumiso fuera de la Isla Dorada. Ella no esperaba que él no fuese a actuar arrogantemente ni obedientemente.